Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal Testificando Ando. Les doy la más cordial bienvenida y agradecido con todos ustedes, con todos sus comentarios, con todas las expresiones de amor, de cariño que tienen hacia un servidor, con los comentarios que nos comparten en cada uno de nuestros videos, exhortándonos a continuar, a seguir predicando la palabra, evangelizando, compartiendo el mensaje de salvación. Gracias a todos de todo corazón por sus oraciones, por todas las muestras de aprecio que nos dejan y también gracias a todos los que se toman el tiempo de ver nuestros videos y dejarnos sus comentarios, su postura y lo que ellos piensan al respecto también de lo que estamos haciendo. Y bueno, antes de iniciar con este video, quiero invitarlos a todos los que están viendo este video por primera vez para que se suscriban a nuestro canal, para que le den clic también al botón de la campanita y que cada vez que subamos un nuevo video, la notificación les llegue directamente a sus dispositivos o computadoras y pues puedan ver y no se pierdan ninguno de los videos que subimos continuamente aquí en el canal. Bueno, hoy particularmente traigo un video que viene como respuesta a una muy frecuente, pues frecuentes comentarios o de alguna manera una postura que tienen muchos de los que pues ven nuestros videos, nos siguen quizás o ven nuestros videos y prácticamente lo que en estos comentarios nos dicen o nos dejan, o que nos quieren dejar saber es que la única verdadera iglesia hoy en día, la verdadera iglesia de Cristo, es la iglesia católica romana. Y bueno, yo quiero pues dar respuesta a todos aquellos que nos han dejado amablemente este comentario y bueno, pues esta postura que tienen, ¿no? Y hoy, a través de la palabra de Dios, si así me lo permite y guiado por su Espíritu Santo, pues preparé esto para dar respuesta a estos comentarios que nos dejan, ¿no? Y, y créanme que esto que voy a compartir lo hago confiado en que el Espíritu Santo nos va a guiar y que pues todo lo que vamos a, a ver, a leer, es meramente la palabra de Dios. Voy a tratar de, en lo menor de lo posible, usar palabra de hombre, sino solamente palabra de Dios para que realmente esté bien alimentado de su palabra esto que vamos a compartir el día de hoy. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar con este video. Tengo aquí un escrito el cual voy a seguir para pues tratar de no desviarme y no profundizar más o digamos extenderme, sino mantenerme al margen de lo que ya tengo preparado y que obviamente este video no se haga muy extenso. Así que bueno, vamos a empezar con esta premisa, ¿no? Que se nos pone o que se nos da. Si verdaderamente es la Iglesia Católica Romana, es la Iglesia de Cristo. Pero la pregunta que surge a raíz de esto es, ¿cuál es la iglesia verdadera de Cristo? ¿Es la Iglesia Católica Romana? ¿Son también quizás los testigos de Jehová? ¿O es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocida comúnmente como la Iglesia de los Mormones? ¿O la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Porque al final todas estas iglesias se consideran cristianas, proclaman ser la verdadera iglesia fundada por Cristo y dicen también que fuera de ella no hay salvación y que solo a través de ellos o de quienes los representan, es decir, sus representantes magnos, los que están al frente de estas organizaciones, son los que pueden entender las escrituras a fin de darlas a conocer a sus fieles y que la interpretación sea la correcta.
Pero, ¿es esto cierto? ¿O simplemente se han adjudicado algo que no les corresponde a ellos decidir? ¿Cómo podemos saber o estar seguros de que estamos o pertenecemos a la verdadera iglesia fundada por Cristo? ¿Hay alguna fuente de información que nos ayude a poder responder esta pregunta? Bueno, pues la respuesta es sí, y dicha respuesta se encuentra en la Biblia, que es la palabra de Dios, y es a la cual hoy yo quiero que profundamente hagamos referencia. Así que voy a cambiar aquí la vista de mi monitor para compartir con ustedes la palabra de Dios y que podamos así todos leerla juntos. Voy a hacer aquí un acercamiento para que me acompañen a leer este pasaje que es con el que vamos a iniciar. Esta es la carta precisamente del apóstol Pedro que manda a la Iglesia Universal, a todos los que estaban de alguna manera dispersos por todo el mundo a causa de la persecución tan fuerte que vino en la Iglesia por el mismo judaísmo y por los mismos romanos. Ok, dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí vemos claramente que el apóstol Pedro nos dice, ¿a quién debemos estar atentos? Bueno, pues precisamente a esta palabra profética que nos fue dada por medio de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, y que los apóstoles, los que vieron, oyeron y palparon todo lo que Jesucristo dijo e hizo, ahora a través de ellos nos es dado un testimonio. Esto que viene a formar parte de la palabra de Dios, estas cartas que el apóstol y otros escritores, como el apóstol Pablo y los mismos evangelios, nos fueron dejados a la iglesia para que a través de este testimonio, a través de esta palabra profética que Dios, por medio de su Espíritu, instruye a estos hombres escogidos de Él, para que esta palabra quede de manera perpetua como testimonio para todo aquel que cree. Y que fundados a través de esta palabra, nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que todas estas promesas provienen de Dios. Y cuando creemos en ellas, entonces Dios va a cumplir su plan y su propósito en cada uno de quienes conformamos hoy esta iglesia o este cuerpo. Continuando, dice, primeramente tenemos que entender cuál es el significado de la palabra iglesia. Y la palabra iglesia como tal aparece 74 veces en el Nuevo Testamento. Iglesia viene de la palabra eclesia y de acuerdo al diccionario Strong,
eclesia viene de dos palabras, de dos, digamos, de un compuesto y un derivado que significa llamar fuera. Por ejemplo, una reunión popular o específicamente una congregación religiosa, ya sea en una sinagoga judía o una comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos también en el cielo, o en este caso ambos. El significado como tal es asamblea, congregación o iglesia también. Es decir, esa palabra eclesia significa también asamblea, congregación o también iglesia. Y el significado de esta palabra es llamados a estar fuera. Ahora, si buscamos la palabra congregación y también la palabra asamblea, encontramos que la palabra congregación se encuentra en la Biblia 192 veces solo en el Antiguo Testamento. Algunos pasajes que quiero compartir con ustedes aquí está, solo como referencia, está en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 3. Vamos a cambiar aquí de nuevo la vista y vamos a leer Éxodo 12, 3, cuando dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero dice claramente: hablad a toda la congregación de Israel. Esa congregación era precisamente la iglesia, o lo que conformaba esta iglesia también. Y también vemos ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 16, vamos a movernos al capítulo 16. Ahí está, se atoró un poquito aquí. Éxodo 16 y el versículo 9 dice: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces, aquí de nueva cuenta, eh, la congregación de los hijos de Israel. Ahí precisamente podemos ver lo que es en sí la iglesia, o el grupo de creyentes, de los escogidos que tenía Dios en el pueblo, a través del pueblo de Israel. Ahora, si buscamos la palabra asamblea, que es otro de los sinónimos o de los significados de la palabra eclesia, la encontramos un total de 21 veces también en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Deuteronomio 9:10, Deuteronomio 9:10, donde dice: y me dijo Jehová, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces, hoy en día, cuando vemos, déjenme regresarme aquí a esta pantalla. Hoy en día, cuando se hace referencia a las agrupaciones que se reúnen con un fin religioso, se dice: vamos a la iglesia, o vamos a la congregación, o a la asamblea. Así que con esto podemos ver que la iglesia como tal existe desde el Antiguo Testamento. La iglesia inicial se acercaba a Dios a través de la ley o el antiguo pacto que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, y a partir del Nuevo Testamento nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo y el nuevo pacto
de la gracia de Dios. La iglesia como tal representa el pueblo escogido de Dios, los que han sido llamados, llamados a afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del mundo, afuera de todo lo que hoy desvía nuestra atención de poner a Dios y a Cristo en el primer lugar, que es el primer y más grande mandamiento, que amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Vamos a ver varios versículos del Nuevo Testamento para que veamos esta parte que les comento. Vamos a cambiar aquí la pantalla y vamos a compartir estos versículos, empezando primeramente con los pasajes de Mateo 22, y vamos a leer primeramente el versículo 14. Dice Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Llamados. Eclesia significa llamados a estar fuera, llamados del mundo, llamados de las tinieblas, para salir de las tinieblas a la luz admirable por medio del Evangelio, para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, somos llamados, aunque pocos, dice, son escogidos, pocos son los que atienden a este llamado. Ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 24 y en el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, todos los llamados somos escogidos también por Dios. Dios nos ha escogido para recibir este llamado, para recibir las buenas nuevas del Evangelio. El mismo Mateo, ahí mismo Mateo 24, pero más adelante en el 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, la iglesia como tal es precisamente ese cuerpo de creyentes escogidos que han atendido el llamado a salir fuera de este mundo. El apóstol Pablo también hace referencia a esto allá en Romanos capítulo 8, versículo 33, donde nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y también el mismo apóstol Pablo, allá en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Aquí vemos nuevamente cómo el apóstol Pablo se dirige a los creyentes, a las iglesias o a la iglesia, a cada uno de estos miembros, dice como escogidos, como llamados. Dice en Tito también, Tito 1:1, precisamente cuando inicia o la salutación de esta carta, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Nuevamente habla de escogidos. Entonces, cuando Pablo se refería a aquellos que conforman la iglesia, se refería a ellos de manera específica. Ahorita vimos una forma como llamados, como escogidos. Y dice nuevamente, vamos a ir a la palabra para leer también ahora en segunda a los tesalonicenses,
capítulo 2 y versículo 13. Vamos a darle zoom aquí para leerlo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por el Espíritu, dice, escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y dice también en Romanos capítulo 1, verso 7, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y ahí mismo en Romanos 16, verso 13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es decir, Pablo se refiere a los creyentes de manera, digamos, general, pero también de manera individual. Aquí vemos cómo habla de Rufo, habla de este creyente como escogido del Señor. Y así cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido llamados para ser santos, para salir del mundo, para salir de las tinieblas, como decía al principio, ¿no? Y por ejemplo, vemos otro pasaje en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2, precisamente también cuando hace Pablo esta salutación, dice, voy a leer desde el 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Corinto y dice, y no solo ustedes han sido llamados a ser santos. Nuevamente él utiliza esta palabra, llamados a ser santos. Dice, no solo ustedes, sino con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos viendo cómo se refiere Pablo a los creyentes y qué es la característica que tienen estos llamados, que han recibido la promesa de Dios por medio de su Espíritu. Y eso es lo que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todos los que hemos creído en el Evangelio, las buenas nuevas, han dejado de estar muertos espiritualmente y hemos obtenido vida eterna por medio de la promesa de Dios, que es su Espíritu Santo. Y ahora formamos parte de su iglesia, de su cuerpo. Somos hechos hijos de Dios por el Espíritu que nos ha dado. Esta es la decisión, es una decisión individual, personal, cada uno de manera individual, de manera con convicción propia, no por imposición, no porque alguien nos obligue o no porque alguien quiere que nosotros nos convirtamos o quiere que obedezcamos al llamado. Esto tiene que ser algo personal y con convicción propia.
¿no? Como dice claramente Juan 1:12, vamos a leer este pasaje, fue de los primeros que me dieron una convicción muy profunda precisamente de lo que es este llamado y sobre todo cómo nos convertimos, qué es lo que nos hace realmente hijos de Dios. Porque a mí me habían dicho y me habían enseñado, todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero cuando leo este pasaje, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Volvemos a ver, realmente es Dios quien nos escoge, es Dios el que nos llama, es Dios el que toca a la puerta de nuestro corazón. Él es el que se acerca a nosotros y a través ya sea de otra persona, de un folleto, a través de una campaña evangelística, a través de un mensaje que es dado por un ministro de Dios, a través de un pastor, a través de un predicador, un evangelista. Dios tiene muchas maneras de acercarse a nosotros y de llamarnos. Y también este otro pasaje dice allá en Romanos 8:14, realmente, ¿quiénes son los hijos de Dios? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Dios nos guía por medio de su Espíritu Santo. Y son los hijos de Dios o los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios. Y como somos hijos adoptados por medio de Cristo, Dios nos ha dado precisamente sus promesas, se ha comprometido con nosotros. Dice también en Efesios, vamos a leer esta parte de Efesios. Déjenme, me muevo a Efesios. Y vamos a leer el capítulo 2, que es muy importante todo esto que menciona aquí el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Dice, para que entendamos cuál es la condición del hombre antes de convertirse, antes de recibir este Espíritu Santo, cómo estábamos, cuál es esa naturaleza en la que vivimos, esa condición y qué es lo que pasa en cada creyente cuando recibe ese espíritu, cuando deposita su fe en el Salvador. Dice desde el principio, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de cualquier persona, ese es, digamos, su estado natural. Así es como nacemos, en enemistad con Dios y por lo tanto muertos espiritualmente. Pero dice aquí que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Dice, en los cuales, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, se hace referencia a un tiempo pasado, porque ahora le habla a la iglesia, a los creyentes, dice, a los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el apóstol Pablo y se incluye él mismo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se fijan, todo es por medio de Cristo, para que toda la gloria sea solo para Él y no para el hombre. Porque la gracia, la misericordia de Dios, el regalo de Él, que es la salvación, es gratuito, no es por obras, no es por nada que el hombre haga para que nosotros nos gloriemos en Él, que es lo que dice más adelante el apóstol Pablo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice aquí claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, por buenas obras, no, por buenas obras no, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que es precisamente lo que dice Santiago. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se refiere Santiago a que debemos hacer obras para salvarnos, sino que las obras muestran la fe que tenemos en Cristo. Por eso dice, no es que uno contradiga al otro, sino uno aclara que la salvación es solamente por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Por qué? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. No somos creados por buenas obras, somos creados para buenas obras, para las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. De esta manera se confirma que lo que dice Santiago es eso, que vamos ahora, nuestra fe se va a manifestar por las buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, para que vivamos ahora en buenas obras, que es lo que precisamente dice Santiago. Entonces, así que la promesa de Dios es para todos los que creen por fe y perseveran en la palabra de Dios, viviendo de la manera que a Dios le agrada. Esto precisamente nos lo dice el apóstol Pablo a través de la carta a los Corintios, primera de Corintios 15:1, dice aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que el apóstol precisamente nos dice que debemos de perseverar. ¿Okay? El Señor Jesús les prometió a sus discípulos que el Padre y Jesús vendrían a ser morada en cada creyente por medio del Espíritu Santo. Esto precisamente lo vemos allá en Juan. Vamos al Evangelio de Juan y capítulo 14, versículo 23. Dice, desde el 22, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice en el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, claramente aquí vemos cómo se cumple la promesa de que Cristo enviaría el Espíritu Santo, es decir, el Padre enviaría su promesa del Espíritu Santo, y cuando el creyente recibe, o cuando la persona recibe el Espíritu Santo, dice Jesús que el Padre y Él son los que vendrían a ser morada en Él. Y dice también Romanos capítulo 14 y capítulo 4 y versículo 16, dice lo siguiente: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa
sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Se acuerdan que al principio les decía que realmente la iglesia existe desde el Antiguo Testamento, ¿no? Digamos que las asambleas, las congregaciones, que es también el significado de la palabra iglesia, existen desde el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que precisamente esa promesa se mantiene firme para toda la descendencia, dice, no solamente para la que es de la ley, todos aquellos que vivieron antes de la llegada de Cristo, creían lo mismo que nosotros, es decir, su mirada estaba puesta en aquel que debía de venir. Y hoy nosotros tenemos nuestra mirada en aquel que ya vino. Y ahí precisamente es donde se unen las dos miradas. En el Antiguo Testamento se salvaban por la promesa del que iba a venir, del libertador que iba a venir, el Mesías. Y hoy nosotros nos salvamos poniendo nuestra mirada en el que vino y en el que ha de venir nuevamente también. Dice también en Segunda de Corintios, déjenme me regreso otra vez, en Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículos 21 y 22. Vamos a acercarnos. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que, a la luz de la palabra de Dios, quienes formamos parte de la Iglesia de Cristo, somos todos aquellos que hemos creído en el Evangelio de Cristo y que por la fe hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros, habiendo sido transformados en nuevas criaturas. Vamos a leer nuevamente y yo creo que no hay mejor estudio que el que está profundamente lleno de la palabra de Dios, para que no sea la palabra del hombre, sino la palabra de Dios que sea la que nos edifique. Vamos a leer varios pasajes, primeramente Juan 4, 23 y 24. Juan 23 y 24, donde dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en 2 de Corintios 5, 17 al 20, es un pasaje maravilloso que nos muestra precisamente lo que Dios hace cuando envía el Espíritu Santo en nosotros. Dice que nos hace nuevas criaturas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación es
precisamente lo que Dios busca que llevemos a cabo, que nos reconciliemos con Él. ¿Por qué? Porque estamos en enemistad con Él. En la condición natural que el hombre está por el pecado, estamos en enemistad, somos enemigos de Dios y necesitamos precisamente la reconciliación que nos da a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su sangre, que es la que nos limpia del pecado. Y cuando creemos por la fe en ese sacrificio, en esa obra redentora que Él hizo hace ya más de 2000 años, por la fe dice que Él manda su Espíritu para que seamos transformados en nuevas criaturas. Dice también allá en Hechos, en el capítulo 2 y versículo 21, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice también en Romanos 10:13, hablando también de esto mismo, dice el apóstol Pablo, desde el 12, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién dice? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que con esto vemos claramente quiénes forman parte de esa iglesia. No se trata de quién diga yo o quién dicen los representantes de esas iglesias, ¿no? Ya sean los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. Todos ellos se adjudican esa, digamos, posesión, por así decirlo, de la verdad. Solamente ellos tienen la verdad. Ellos son los que mantienen la enseñanza y se encargan de mantenerla que sea incambiable. Pero vemos claramente cómo todas esas instituciones humanas a lo largo del tiempo han mostrado con sus hechos que no son la iglesia de Cristo, que esos que están al frente de estas instituciones no representan realmente los intereses de Dios, sino los intereses del hombre. Y hoy creo que más que nunca vemos claramente cómo estas instituciones se apartan por completo de la verdad de Dios, aceptando doctrinas de demonios y enseñándolas como doctrinas verdaderas, que hay que acoger a todos, que quién somos nosotros para juzgar a las personas, quiénes somos nosotros para negarle la salvación a las personas y que puedan vivir entre ellos como ellos quieran. En fin, hay una cantidad de mentiras que se han mezclado en la verdad y como alguien dijo en algún momento, unas cuantas gotas de veneno pueden contaminar un mar de verdad. Y es lo que vemos hoy en general en todas las diferentes religiones inventadas por el ser humano. Así que por eso me quise dar a la tarea de compartir con ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, salvo de la ira venidera. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo que nos transforma en nuevas criaturas, en hijos de Dios. Y de esta manera recibimos el Espíritu Santo, las arras de la promesa de Dios de que vamos a recibir juntamente con todos los que invoquen el nombre de Dios en cualquier lugar. Todos los que invoquen el nombre de Dios serán salvos. Y esa, amigos míos, hermanos, y a todos los que miran este video, esos son los que formamos parte de la iglesia de Cristo. Así que bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios para aquellos que me preguntan, ¿cómo sabes tú que estás en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo? Bueno, yo confío en la palabra de Dios y creo en la palabra de Dios.
y creo en las promesas que Él me ha dado. Y creo porque lo he visto en mi vida. Dios me ha dado ese testimonio, que ese espíritu que Él envió en mí y el cual, como dice el apóstol Pablo, clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Ese espíritu está en mí y es el que me ha transformado y es el que ha cambiado mi mente, mi corazón, y que me ha dado el discernimiento para comprender su palabra y poder ver y poder discernir y distinguir entre quien dice la verdad y entre quien dice la mentira. Si tú conoces la verdad, entonces cuando venga alguien a decirte a ti una mentira, no te va a ser difícil poder distinguirla. ¿Y quién es la verdad? Nada más y nada menos que Cristo. Él dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que la invitación que yo te hago a ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés, a que no sigas una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida. Es el reflejo de la transformación que Cristo hace en el hombre. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, precisamente porque ellos hablaban de Cristo, vivían como Cristo, predicaban de Cristo, hacían las cosas que hacía Cristo. Y eso es lo que te convierte en un cristiano. El que vivas como Él, el que predique su palabra, el que cada día anuncie su bendito evangelio, su bendita palabra. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Y eso es lo que yo hago y lo que busco hacer con todo mi amor y aún y con todas las críticas que continuamente recibo a través de los videos. Yo con todo amor y con todo respeto comparto este mensaje para ti que me ves en este video y que espero que sea de bendición y que dé claridad también a tu vida en cuanto a dónde está la verdadera iglesia de Cristo. Así que busca de todo tu corazón la verdad que está en Cristo Jesús y que está en su palabra. Entrégale tu vida a Cristo por todas, por digamos, en este momento, ¿no? De una vez y para siempre. Ora a Él, clama a Él, pídele perdón por tus pecados, pídele perdón por tus ofensas, invoca el nombre de Dios con con todas tus fuerzas, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que lo has ofendido por tus pecados, por tu indiferencia hacia Cristo, hacia su palabra, hacia sus promesas, hacia sus mandamientos. Si tú estás ahí, te sientes arrepentido de todos tus pecados, invoca el nombre del Señor, clama a Él de todo tu corazón, pídele perdón y ábrele la puerta de tu corazón. Déjalo que Él entre, que te transforme, que te dé un nuevo corazón, que ponga en ti la mente de Cristo, una nueva mente, una mente transformada. Y empieza a leer la palabra de Dios y deja que Dios alimente y fortalezca tu espíritu y tu conocimiento, pero a través de la palabra de Dios. Y congrégate en una iglesia donde se comparta la palabra de Dios, la sana doctrina. Bautízate en el nombre del Señor Jesucristo y empieza esta nueva vida. Y ve y diles a todos los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Bueno, espero nuevamente que este video haya sido de bendición y con esto, bueno, pues doy respuesta a todos aquellos que amablemente nos dejan sus comentarios y nos preguntan acerca de esto. Bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.